Bienvenidos a la mesa de periodistas con invitados de lujo. Cambio de era. Concluye el primer gobierno emanado de la izquierda mexicana con logros tan grandes como sus pendientes. Innegable, hay un cambio de régimen y será más profundo. ¿Pero en qué sentido? ¿La construcción de otro México o el final de la democracia como la conocemos? Obviamente va a haber debate. Luis Miguel González, director editorial del Economista, Alberto Bello, director de Enfoque Noticias en NRM Comunicaciones, Salvador Frausto, director de Investigaciones de Milenio, Ulises Castellanos, director de Zona Cero. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, hola. Los veo animados. A ver, concluye el gobierno de López Obrador. ¿Cuál es su legado como presidente y cuál como Andrés Manuel? Salvador. Sí, bueno, Joely, pues me parece que hay, como bien dijiste en la introducción, una serie de logros y una serie de asuntos pendientes o cosas que no se hicieron. Me parece que entre lo más importante está, pues termina el presidente López Obrador como con una fuerza muy fuerte, muy potente, con un apoyo social impresionante que no se veía desde Lázaro Cárdenas, con una fuerza política en el Congreso y en las gubernaturas que no se veía desde los años 80, desde principios de los años 80, y con avances muy importantes en el combate a la pobreza, una disminución de casi 10 millones de pobres durante este sexenio, con también una serie de reformas que le están cambiando la cara a el sistema democrático mexicano, es decir, se está ensanchando la participación democrática hacia el Poder Judicial, y me parece que esa será una de las transformaciones que ya le tocará a Claudia Sheinbaum. Y para no alargarme en ese, habría que subrayar los grandes pendientes, pues la seguridad, sin duda. Me parece que tiene un gran reto Claudia y Omar García Harfuch para tratar de bajar los índices de criminalidad. Me parece que en el tema de salud y en el tema de educación están los otros dos grandes pendientes, y me parece correcto por el camino que está tomando Claudia en la selección de el secretario de Salud como un doctor muy profesional y entonces me parece que pues hay esos éxitos y pendientes muy interesantes. Alberto. Yo creo que lo que ha mencionado Salvador es muy importante. Resolvió una ecuación del gobierno, de la gobernabilidad de México, que es cómo lograr unas mayorías amplias para poder tomar decisiones, algo que no veíamos desde 1997, y lo logró con un mensaje populista, un mensaje que caló entre el pueblo y que tiene la ventaja de que permitió grandes transformaciones, o que va a permitir grandes transformaciones, pero el costo es una polarización social muy alta, unas arbitrariedades en la toma de decisiones públicas y pues muchos pendientes, esa política pública que está pendiente, y que la gran oportunidad que tuvo este gobierno de transformar muchas cosas, pues hay muchas cosas que están en veremos. Esa pobreza que se corrigió es sostenible con un presupuesto acotado, es sostenible a largo plazo, pues no sabemos, ¿no? Si no está resuelta la educación y la salud, pues hasta qué punto esa resolución de la pobreza es sostenible. La política exterior, ese lenguaje populista nos ayuda o nos entorpece, como está pasando ahora con España. Hay muchos temas pendientes. En la política de infraestructura y de obra pública que se hizo, ¿funcionará o no funcionará? Pues no sabemos, ¿no? Este mismo logro de tener unas mayorías amplias basadas en el poder de una sola persona que tomó decisiones y tomó elecciones, no sabemos si van a funcionar muchas cosas. Luis Miguel. Cuando uno hace el balance del sexenio, uno piensa, y quiero empezar elogiando este programa, este espacio, uno piensa en los pocos espacios que hay donde escuchemos las dos posiciones. Es innegable que hay logros, decía Salvador, reducción de la pobreza. En la reducción de la pobreza, una parte tiene que ver con cambios muy importantes en el mercado laboral, lo pondría como positivo, y ojalá se sostenga. Mejores salarios, eliminación de las formas más opresivas del outsourcing, por ejemplo.
transferencias sociales. Creo que con transferencias sociales necesitamos discutir más el qué, el por qué, el para qué, el a quiénes, porque efectivamente ha sido un mecanismo para reducir la pobreza, pero hay que recordar que mucho de la forma en que operó tenía más que ver como fábrica de votos que como un mecanismo para cambiar la realidad de mucha gente. Y me explico. Creo que es indiscutible que es una buena cosa que haya transferencia a grupos de la tercera edad. Cuando vemos otros grupos que reciben transferencias a cambio de prácticamente muy poco, por ejemplo, pienso los jóvenes que no estudian ni trabajan. Yo digo, en buena medida, este tema lo han discutido muchas sociedades y tiene que ver con cómo distribuir recursos escasos, cómo generar los incentivos correctos para que efectivamente un grupo que tiene muchas cosas en contra, que está estigmatizado, empiece a aportar más a la sociedad, empiece a verse de otro modo, empiece a aportar más. ¿Qué destacaré yo? Lo económico, sin crecimiento se pudo redistribuir. Esa es una buena cosa, pero no se puede seguir creciendo a una tasa menor a la que crece la población. Es un foco gigantesco prendido. Y yo diría, los pendientes están en las expectativas que hay sobre cómo debe gobernar Claudia Sheinbaum o cómo esperamos que gobierne, más decisiones técnicas, más administración profesional y menos caprichos. Ulises. Bueno, yo creo que en el 2018 el pueblo de México votó por una esperanza, con la esperanza que las cosas salieran bien. Y en el 2024 la gente votó ya con una convicción absoluta de que esto tiene sentido, salga como salga. Es decir, que hay una ratificación absoluta de lo que hizo López Obrador en 6 años. Uno de los legados que a mí me parecen más interesantes de este gobierno, de este presidente, es que restituye el poder presidencial con una, digamos, una fuerza, una firmeza importante, interesante. Ya hemos escuchado las opiniones en distintos espacios en las últimas 24 horas. Incluso los más escépticos han señalado cosas más positivas que negativas en este periodo. Ha cambiado la forma de gobernar y ha cambiado la percepción de lo que significa ser presidente. Y adicionalmente diré una cosa. Estos índices de popularidad con los que se va el presidente, casi con 80s, en el caso de la encuesta que dio a conocer El País ayer, refleja una cosa muy simple. Por primera vez la gente se sintió tomada en cuenta. Independientemente de en qué porcentaje sea tomada en cuenta, hay una percepción de que este gobierno tomó en cuenta a la gente y por lo general a la gente que nadie tomaba en cuenta. Eso también explica un cambio de humor en el pueblo de México, también explica los indicadores. Apenas hace 2 días Luis Carlos Ugalde sacó su estudio de los 6 años de Andrés Manuel. Todos sabemos que él no es un simpatizante de esta transformación y el 80% de los datos que él mismo recogió y recopiló y presentó presentan números con indicadores favorables. Estoy de acuerdo con Luis Miguel en que un foco rojo puede ser el tema económico. Me parece que se va a crecer a menos de 1% en el promedio sexenal. Yo diría, no olvidemos que hubo una pandemia, no olvidemos que esto es un país en vías de desarrollo y pienso que todas estas áreas de oportunidad, si me permiten un pequeño rasgo de preocupación, me queda claro que hay pendientes: salud, educación y sobre todo el tema de seguridad. Sin embargo, creo que el nuevo gabinete de la presidenta, de Claudia Sheinbaum, tiene una gran oportunidad de enfocarse exactamente en esos 3 rubros, dado que ya no es necesario entretenerse en el tema de becas o en el tema de otras cosas que ya hizo este presidente, y quizá
vengan 6 años en los que en esos 3 rubros se ponga atención para que simple y sencillamente se corrija lo que se tenga que corregir y tengamos un mejor futuro. Y precisamente no bastó con la popularidad ni el personaje que significa hablar de Andrés Manuel López Obrador, tampoco va a bastar con Claudia Sheinbaum. Se requieren de muchos cambios incluso a nivel social o estructural precisamente para acabar con estas grandes problemáticas como puede ser seguridad, salud, rezago educativo, las brechas de desigualdad sin duda alguna, pero es una nueva era con Andrés y seguramente va a ser más profundo el cambio con el cambio de régimen, modificaciones constitucionales. Y ahora lo que se le viene a Claudia, Luis Miguel. Sí, empezaban antes de empezar un poco irónicamente sobre qué tanto de este miedo a un régimen más autoritario es real, etcétera. Yo diría, me gusta mucho lo que planteaba Ulises en el sentido de la mejor prueba de lo que pasó estos 6 años es que los niveles de popularidad son reales, es decir, las encuestas divergen, pero en ningún caso está bajo el 60% terminando el sexenio. Lo que yo diría es, una parte de la crítica sobre los riesgos es real, y me explico. Vamos a arrancar el próximo sexenio sin contrapesos. Me refiero a contrapesos en la Cámara, me refiero a contrapesos en órganos autónomos. Alguien diría, bueno, ¿por qué una institución de gobierno tiene que ser contrapeso del gobierno en el que trabaja? Porque hay ciertas tareas que tienen que ser así. Pienso los órganos que regulan a Pemex. Pemex no se puede autogobernar en riesgo ambiental, por ejemplo. Sí. Necesita ciertos contrapesos en cosas de mercado. Entonces yo diría, me parece muy relevante. Hay una enorme oportunidad para Claudia Sheinbaum, pero también es cierto que no le alcanza con la gente que está con Morena. Una palabra que me gustaría reiterar, y por eso elogiaba este programa, la necesaria reconciliación, el necesario diálogo entre los que están en el gobierno y votaron por Morena, los que no estamos en el gobierno, no votamos por Morena, pero queremos estar en el diálogo. Me parece que es muy importante la reconstrucción de los puentes entre quienes ganaron el 2 de junio, quienes no ganaron, pero sobre todo entre quienes tienen algo que decir en un país que es tremendamente complejo. Con eso nos quedamos aquí en la mesa de periodistas. Vamos a la pausa, volvemos. Populistas, digamos, y hacemos una conversación de fondos técnicas sobre cómo se resuelven los problemas. Yo creo que eso va a ser muy valioso. Por supuesto, la decisión última es política, pero escuchemos a los expertos. Creo que si logramos dar ese paso y tener una conversación donde todo el mundo que quiere lo mejor para México esté en la mesa, pues ojalá se logre, ¿no? Y hay que eliminar esos extremos que de repente señalan al presidente López Obrador o a Claudia Sheinbaum, aún sin haber gobernado, como una dictadora muy cercana a lo que se vive en Venezuela, Salvador, pero también esas voces que pues vienen apabullando o que pasan de repente la aplanadora en el Congreso sin escuchar el resto de las voces porque hoy son mayoría como Morena. Bueno, lo que pasa es que estamos en un momento histórico muy interesante porque transitamos de una democracia partidista a una democracia social. Es decir, lo que estamos viendo es el fin de la fuerza de los partidos políticos. Prácticamente se erosionó el pacto de la transición de la democracia pactada que tuvimos, digamos, del 97 al 2018, en el cual tenían un profundo peso los partidos políticos, concretamente el PRI, el PAN y el PRD, repartiéndose el poder, repartiéndose los puestos en el INE, en la Suprema Corte de Justicia, las gubernaturas, etcétera. Esa democracia pactada, muy partidista, se erosionó rapidísimo en estos 6 años, terminó de erosionarse tanto que me parece ya desapareció el PRD a nivel nacional, el PRI me parece que va directo hacia allá, el PAN con las decisiones que está tomando, no se ve cómo pueda tener fuerza
de cara a las siguientes elecciones intermedias. Y del otro lado tenemos un gran movimiento de izquierdas, pero también de otro tipo de grupos sociales, de intereses, de campesinos, digamos, de sindicatos. Ahí hay una serie de actores que tienen el control ahora mayoritario en los congresos, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y eso le va a permitir impulsar una agenda social cada vez más fuerte, más o menos como la que hemos visto. No veo que pueda volver con esa fuerza que tiene el obradorismo y ahora el sheinbaumismo a diálogos en los que sea muy incluyente, se incluya mucho a las élites, se incluya mucho a los partidos. Es decir, lo que representa el movimiento morenista y sus aliados es una alianza con la gente. De ahí se deriva la gran fuerza social que tiene el pueblo. La gente se identifica con este gobierno y lo apoya. La reforma judicial, por ejemplo, es apoyadísima por la gente. La Guardia Nacional es apoyadísima por la gente. Lo podemos discutir y algunos pueden no estar de acuerdo, pero la gente le ha dado un bono y se siente representada por ese movimiento social que le quitó peso y le quitó fuerza al pacto de partidos que vivimos en los tiempos de la transición del 97 al 2018. Ahora estamos de lleno en una nueva etapa de democracia social con identificación y cercanía con la sociedad. Luis Miguel, voy contigo primero, si coincides evidentemente con Salvador, pero muchos ven a la doctora Sheinbaum como una mujer llena de capacidades, con conocimiento, con experiencia, incluso más recia que López Obrador. Hay quienes dicen que van a extrañar a López Obrador. Otros aseguran que López Obrador seguirá controlando todo desde las sombras. ¿Cuál sería la expectativa real para el miércoles 3 de septiembre? 2 de septiembre. Que es absurdo pensar que lo que viene es una ruptura entre Claudia Sheinbaum y López Obrador. De alguna manera, eso tiene más que ver con expectativas de una parte de la oposición. Pero también creo que es razonable pensar que hay diferencias significativas, por ejemplo, en la forma de toma de decisiones. El propio gabinete tiene mucho más cargos técnicos en áreas delicadas. Entonces, yo sí diría, de acuerdo, se tiene que tomar en cuenta más lo que piensa la gente. Con esto me refiero colectivos concretos, pueblos indígenas, obreros, campesinos, pero no hay manera que una sociedad compleja funcione sin incorporar el pensamiento técnico. No es una tara del neoliberalismo, es las democracias que funcionan, y pienso la democracia chilena, que me parece que es uno de los casos de éxito de transición a la democracia, funciona, y yo me gustaría discrepar de Salvador en una cosa: tampoco hay que idealizar todo lo que está pasando. Tenemos poderes fácticos como los militares, ciertos cacicazgos regionales que en algunos casos encarnan la violencia. Entonces, yo diría, es verdad que hay una raíz popular indiscutible, pero también hay cosas que, para decirlo con todas las letras, marcan una diferencia muy clara entre el modelo mexicano y el modelo sudamericano de democracia. Uno de los temas, cuando uno platica con sudamericanos, dicen, no entendemos por qué México ha dejado tanto poder a los militares en un gobierno con una agenda de izquierda en otras cosas. Creo que mucho de lo que esperamos de Claudia Sheinbaum tiene que ver con su capacidad para moverse en lo técnico. No es un asunto de izquierda o derecha. La aritmética es una sola, la ciencia del medio ambiente es una sola, y no es un asunto de ideología con frecuencia. Salvador, un minuto.
precisamente Claudia es alguien muy técnico, yo tengo como confianza en ese asunto. Si vemos a su gabinete, incorporó a gente técnica en áreas muy interesantes y ese es su perfil, así ha gobernado en la Ciudad de México. Me preocupa más el abuso de autoridad, el abuso de poder de los propios morenistas que no se autocontrolen, pero ese sería, digamos, otro tema. Me preocupa mucho más eso y tiene que ver también con los asuntos de justicia. Un minuto, Alberto Bello. No, bueno, yo no me encanta la idea de una democracia social. Creo que la democracia tiene que ser democracias secas y que estamos en un sistema democrático de partidos, y así está la ley ahora mismo, y que los partidos se canalizan el voto y que Morena esencialmente es un partido político. Entonces yo creo que esa es la realidad en la que vivimos y pensar que un partido único va a canalizar las necesidades del pueblo y tal, me parece muy peligroso pensar así, y eso, donde los países de América Latina donde ha sucedido están ahora mismo pasándolo muy mal. Entonces yo sí diría, esos contrapesos, ojalá no se impida que se canalicen a través de partidos políticos, de una oposición viva, ojalá los recursos públicos que se dedican a la democracia sigan ahí, ojalá los institutos que se dedican a garantizar el voto sigan existiendo, ¿no? Eso me parece muy importante. Un minuto, Ulises. Bueno, pues yo soy optimista. Yo creo que los mexicanos ya hemos probado varios modelos, ¿no? Ya vivimos en la dictadura perfecta, ya hicimos una transición, una alternancia a la democracia en el año 2000. Luego regresamos al PRI porque dijimos igual fue muy brusco el cambio. Ya hemos probado suficientes cosas y la gente hoy ha decidido darle mucho más poder a la presidencia y darle el Congreso. Y si ahora se le da el poder judicial, no digo que al presidente, pero si deja de ser un poder que está interfiriendo en los planes de un proyecto de país, se van a alinear todos los poderes en un solo sentido. Y por último, para nuestros amigos los sudamericanos que menciona Luis Miguel. En los últimos 50 años hemos tenido aproximadamente 10 presidentes, que es exactamente el mismo número de secretarios de la Defensa Nacional que han acompañado a los presidentes. No existe otra cartera de todas las demás, educación, gobernación, que tenga esa estabilidad. El ejército mexicano no es un ejército sudamericano, no es un ejército que se haya vendido a los Estados Unidos para darle un golpe como lo hicieron con Allende, no es un ejército que se caracterice por su represión, salvo, digamos, el bache del 68, auspiciado más por políticos. Y yo creo que es un tema de confianza. La sociedad confía en sus Fuerzas Armadas y ahí están los números: Defensa, Marina y Guardia Nacional. Entonces, mientras no nos demuestren otra cosa los militares, mientras sean leales al Ejecutivo, sea quien sea, que ya lo demostraron cuando ganó Fox, lo demostraron con Calderón, lo demostraron cuando regresó Peña Nieto y lo demostraron con López Obrador. Yo le doy un voto de confianza a las Fuerzas Armadas en este país, solo hace falta tiempo para que terminemos todos de confiar. Oigan, les agradezco mucho su participación, que me ayuden evidentemente con estos puntos de vista, con argumentos, con la promoción de un debate. A veces no nos ponemos de acuerdo en absolutamente nada y no venimos a eso, venimos a escucharnos. Luis Miguel, gracias por reconocerlo y aprovecho para también ya despedir la mesa. Alberto Bello, Luis Miguel González, Salvador Frausto, Ulises Castellanos, gracias por estar en Mesa de Periodistas. Nos vemos la próxima.